La conjunción Saturno-Neptuno en un nuevo video de nuestra serie de astrología mundial. Bueno, para aclarar temas históricos y cómo la astrología nos puede ayudar a orientarnos en el mundo actual, en nuestra historia, ya que todos los seres humanos somos seres históricos. Tenemos un pasado histórico y tratar de aclarar ese pasado histórico nos puede aclarar acerca de nuestro futuro. Tener otra visión del pasado modifica nuestras acciones en el presente. La astrología justamente nos puede permitir desarrollar una visión más objetiva de cómo llegamos hasta este momento y a partir de ahí prepararnos para el futuro. En parte de todas las enseñanzas espirituales se pone mucho énfasis en la conciencia del presente, en la conciencia plena en el presente. Ahora, ¿qué relación tiene esto con el pasado y el futuro? Que en sí son conceptos en la mentalidad humana. Tiene que ver con la memoria. La astrología puede ayudarnos a clarificar nuestra memoria, a ser más objetivo en cuanto a la investigación de lo que aconteció cuando estudiamos las energías que estaban detrás de los acontecimientos. En este mismo momento, todos estamos condicionados y determinados por una forma energética. Inclusive en términos más simples, a nivel del propio carácter, nos podemos encontrar más tranquilos o más nerviosos. Hablamos de una calidad de energía que nos lleva a una conducta. Desde la astrología, esos momentos, esa cualidad energética del momento está determinada por las posiciones planetarias en un momento dado. Todas las configuraciones y las relaciones que se dan en nuestro gran organismo, que es el sistema solar, marcan todos los entes que viven dentro del sistema solar. Es evidente que la atmósfera y el clima determina cómo los humanos nos sentimos a nivel físico y también a nivel mental. Pero ¿qué determina la energía atmosférica? Seguramente la astrológica, como nosotros investigamos. Trajimos ahora, en esta investigación de la astrología mundial, estamos hablando de que en el último siglo la historia de la humanidad se ha configurado a través de tres potencias mundiales, que son Estados Unidos, China y otro protagonista durante gran parte del siglo XX fue Rusia en la historia moderna. Identificamos ya en un video anterior y dijimos que Urano marcaba muchísimo de la idiosincrasia de uno de los países influyentes o de las naciones influyentes en la era moderna o contemporánea, que es Estados Unidos. Y dimos demostraciones para iniciar la investigación de esto. Hoy vamos a hablar de otro de los países, vamos a hablar del planeta Neptuno, siendo que además Neptuno es protagonista en este año por el cambio de signo, también cambió Plutón de signo y va a cambiar Urano. Estos tres planetas transpersonales, como son planetas que indican procesos muy complejos de transformación, vamos a ver que los protagonistas fundamentales, los actores principales en este escenario mundial actual, Estados Unidos, China y Rusia, van a estar cada uno dominados por una energía de estos planetas, aunque todo lo otro también funciona, pero hay una energía que se destaca. Como cuando decimos qué marcial que es esta persona, qué jovial, ¿sí? Etcétera. Los seres humanos tenemos rasgos de carácter que nos caracterizan fundamentalmente y después otros rasgos secundarios. Asimismo, las naciones también los tienen. Identificamos que el rasgo fundamental de Rusia es el planeta Neptuno. Hoy vamos a hablarles de eso. Les damos la bienvenida al Centro Astrológico Aztlán desde Argentina para el mundo y también invitarlos a estudiar esta otra rama de la ciencia de la astrología mundial y estamos abriendo cursos de esta materia. Ya comenzamos. Bienvenidos. Bueno, vamos a estar analizando hoy esta conjunción de Saturno-Neptuno que, como parte de esta serie y estos análisis que relacionan a los tres grandes planetas con las tres grandes potencias actuales,
Este video va a tener además un componente especial en el año 2025 porque estamos en el año en el que vuelve a formarse la conjunción Saturno-Neptuno. Si bien el aspecto exacto, Saturno y Neptuno se van a encontrar en el mismo grado del zodíaco recién en el 2026, en febrero de 2026, ya todo este año y sobre todo con la entrada que va a ser en mayo Saturno, Neptuno ya está ahora a días, a horas astrológicas de entrar en Aries, luego Saturno va a entrar en Aries y ahí ya van a estar en el orbe muy cercano el uno del otro, formando casi esta conjunción que vamos a sentir a lo largo de todo el 2025 y también el 2026. Hay todo un análisis de cómo va a ser esta conjunción actual en el anuario 2025, escrito por la profesora Florencia Santoni. Pero además encontramos que este ciclo de 36 años, cada 36 años se encuentran Saturno y Neptuno en el mismo grado del zodíaco, ha marcado de un modo muy significativo la historia de Rusia, que hasta hace unos 36 años era la Unión Soviética. Son muy llamativas las fechas, son muy coincidentes, así que de ahí es muy evidente para el estudioso de la astrología mundial, que hay una regencia directa del planeta Neptuno y el territorio ruso, que antes era la Unión Soviética. Pero a nivel de la energía del planeta, como de la personalidad que vos decías, ¿no? Porque hicimos el video de Urano y Estados Unidos, que da un tono de personalidad muy evidente. ¿Cómo se puede relacionar Neptuno con la forma de ser rusa, en este caso? Bueno, primero habría que estudiar la historia de ese país para ver cómo se fue conformando en los últimos siglos y cómo es que astrólogos, investigadores de la astrología mundial llegaron a identificar a Neptuno como uno de los principales regentes de esto. Sobre todo en la escuela francesa de astrología y en nuestra escuela, de la mano de nuestro maestro y director, que también se formó con astrólogos franceses de la línea más de la astrología de Nostradamus. O sea, Nostradamus dejó, y Maurice Le Villefranche, el astrólogo de Luis XIV, dejaron una escuela de astrología, una tradición astrológica en Francia que se extendió hasta nuestros días, con astrólogos importantes en lo mundial. Nuestro maestro estudió y trabajó con uno de estos maestros y retransmite este conocimiento a nosotros, los profesores y los que continuamos el trabajo actualmente. En este sentido se identificó, dijimos, Urano con Estados Unidos. No es que no tiene otros planetas importantes. Estados Unidos, por ejemplo, está muy marcado también por el planeta Marte. Hablamos en un video de ayer o antes de ayer de esto con vos. Acá, particularmente Neptuno. ¿Por qué Neptuno? Bueno, si estudiamos un poco la naturaleza de ese país, uno de los nombres que le dan los mismos rusos a su país, ¿cómo es? La madre, Rusia, ¿no? Bueno, siendo la madre como símbolo del mundo del sentimiento. Claro. Un país muy marcado por el sentimiento, y si identificamos, por ejemplo, figuras influyentes a nivel cultural en la cultura rusa, Dostoyevsky, dramaturgos, por ejemplo, sí. Tolstoy, ¿sí? Chekhov. Si estudiamos alguno de sus libros, de sus obras, la música también. La música clásica, ¿no? Una beta artística muy marcada. Rimsky-Korsakov, sí. Tchaikovsky, ¿no? Distintos personajes. Hablamos de un mundo de muchos sentimientos. Claro. Claro, sentimientos y emociones. Tenemos que esto clarificarlo también. Algo muy relacionado con la conexión. La madre, diferente a la energía masculina, es muy incluyente, incluye todo. Sí. La energía femenina de la madre, también simbolizada por la luna, incluye todas las diferencias en una unidad. El territorio ruso es vastísimo, es el más grande del planeta. Sí. ¿No? Rusia, China, son los territorios más grandes del planeta, una cantidad también de territorio todavía deshabitado, que es Siberia, que comparte también, ¿no? Sí, sí. Estados Unidos también, ¿no? Es muy grande su territorio y justo son estos tres planetas que son lo transpersonal, los grandes planetas. De lo enorme, totalmente. Claro. Sí tiene que ver. Y vamos a ver China relacionado con Plutón, ¿no? Sí. Entonces, Neptuno es el mundo del sentimiento, es el mundo del misterio. La religión también. Tiene que ver con la religión. Tengan en cuenta que en Rusia se desarrolla un aspecto del cristianismo
cuando se separa y hay el cisma de Oriente y Occidente en el año 1000, se desarrolla en Rusia una faceta, se desarrolla mucho más, una faceta muy mística en todo eso. Rusia se funda en el año 800 y pico, 900, que lo fundaron los vikingos, los nórdicos, los suecos y los daneses. Se establecieron en el actual territorio como núcleo central de Kiev, o Kiev, ahí en Ucrania, y se llamó originalmente Rus de Kiev. Bueno, hereda todo esto a nivel de la mística. A partir del 1500 se establece también una idea de una especie imperial, pero al modo ruso, que es el zarismo, ¿no? Algunos han querido identificar al actual presidente de Rusia durante los últimos 20 años como un zar, donde la psicología del pueblo se funde a una imagen y se siente protegida. Que es un tema bien neptuniano, bien de Neptuno. La fusión, la unión. Totalmente. La mística también de ese país en cuanto al cristianismo, de la ortodoxia. Recomendamos para los que quieran ver parte de la mentalidad rusa en una película muy hermosa retratada por un gran filósofo, cineasta, místico para nosotros, ¿no? Que fue Andrei Tarkovsky, una película que se basa en la biografía de Andrés Rublev, un pintor de los íconos rusos. Así que también pueden ver eso. Bueno, pero en el medio pasaron otras cosas. Actualmente, lamentablemente, los países están en guerra. Sin embargo, esta energía sigue marcando y va a marcar bastante los procesos que se vienen, marcados por Neptuno. Estudiamos, y acá Florencia hizo un estudio muy bueno para el 2025, la astróloga Florencia Santoni, donde nos va marcando la relación Neptuno-Saturno. ¿Por qué tenemos que hablar acá de Saturno? Primero, que se va a dar la conjunción, como vos decías ahora, ¿no? Perdón, una cosa de Neptuno quería destacar en relación a esto, que es el universalismo. Es la anulación de todas las diferencias. Que vamos a ver también en otra etapa de Rusia, que es el comunismo. Unismo de lo común, donde la individualidad deja de ser importante. Una doctrina que pegó mucho en Rusia, que adhirió mucho por la idiosincrasia de ese pueblo, ¿no es cierto? Como una tendencia que ya había. Como una tendencia psicológica que se va a expresar, si es la época de lo místico, se va a expresar con una idea espiritual, como el cristianismo ortodoxo, ¿no? Y si es una época materialista, donde Dios no hay más Dios, se va a expresar en una ideología política, donde todos somos uno y nos fundimos en ese uno. De hecho, los líderes políticos del comunismo también fueron como zares, se dejaron de llamar así y supuestamente se combatía eso, pero en realidad la figura sigue siendo la misma, un pueblo protegido por una figura central, ya sea con una visión más mística o zarista mezclado con la religión, o ya sea una visión más materialista, pero la idea sigue siendo la misma, o ahora actualmente, ¿no? Con el presidente actual. Entonces entender también esto, y vamos a ver que Neptuno marca en esta etapa, desde la Revolución Francesa, hitos muy importantes de cambios y transformaciones en Rusia que ya se van prefigurando. Bueno, vamos a ver entonces las cartas que trajimos en este estudio que hizo Florencia Santoni. En nuestro anuario 2025 lo pueden encontrar mucho más detallado ahí, pero trajimos cartas y también para incentivar a las personas que estudian esta rama de la astrología, que tanto va a enriquecer lo individual, ¿no? Bueno, hay fechas muy, muy claras, ¿no? Muy concretas en la historia entonces de esta nación. Pero empezando antes, en esta relación que vos dabas de la actualidad, de cómo Neptuno funciona en los últimos 200 años, ¿no? 2 siglos y medio, ya instalada la época del materialismo a nivel histórico, Neptuno va a tener una relación muy directa entonces con todas las ideologías socialistas y comunistas, como Urano veíamos el liberalismo, ¿no? Totalmente. También se hace esa relación y después hablaremos de Plutón, cómo funciona. O sea, es interesante estudiar esto porque nos sitúa más allá de la ideología política que cualquiera de los espectadores pueda tener y nos ayuda a explicar que inclusive más allá de la ideología política, esto lo pueden estar viendo personas con tendencia más liberal, personas con tendencia más comunista, que hay una energía detrás. Hay fuerzas. Hay fuerzas detrás y que dan modos de ser
en un nivel mecánico que hace que nos parcialicemos. Sí. Pero si nos damos cuenta que hay una energía por detrás, se van a frenar las divisiones, si nos diéramos cuenta de eso. ¿Por qué pienso así? ¿Por qué me atrae esta forma de pensar? ¿Qué pasa? Que entro en esta forma cultural, ¿no? Que el planeta también ha quedado en esta relación de Urano, Neptuno y Plutón, pero a nivel colectivo, inconsciente. Claro. Traer eso a la conciencia implica que podemos empezar a trabajar más aliado con esas fuerzas y energías y no estar dominados compulsivamente por estas tendencias. Sí. Bueno, el primer hito de este proceso que fue marcando Saturno-Neptuno en la historia reciente, lo encontramos en 1846, que es esta carta que estamos mostrando. Hay que hacer todo un análisis detallado de cada una de estas cartas y conjunciones, pero podemos mencionar el signo donde se dio, porque marca un tono de acontecimientos relacionados. Esta primera conjunción seleccionada fue en el signo de Acuario. ¿Y qué pasó en 1846 en la historia? Primero que es ahí cuando se descubre a Neptuno modernamente, o sea, muy sincronizado con que emerge el principio neptuniano en la conciencia colectiva. O sea, emerge un proceso. O sea, no es que al descubrirse Neptuno esa energía antes no funcionaba, pero el hecho sincrónico de que salga a la luz, algo que estaba oculto, quiere decir que va a empezar a funcionar mucho más evidente en los eventos externos de la vida. Jung llama esto la conciencia colectiva, la forma de vida social. Va a empezar a funcionar esa energía mucho más concreta afuera cuando se descubre el planeta. Cuando yo hago consciente algo, cuando descubro algo, eso empieza a operar de otro modo en mí, algo que antes era inconsciente. Esta es la relación que hay de algo que estaba enterrado, que estaba funcionando pero solamente subterráneamente, y sale ahora al escenario. Es como el actor que está detrás del escenario, o sea que hace a la obra ese actor, todo lo que le pase antes, hace a toda la obra, pero cuando sale al escenario empieza a ocupar un rol más protagónico. Claro. Bueno, y además de ese descubrimiento moderno de Neptuno, es el año en que se publicó el Manifiesto Comunista de Marx y Engels en el signo de Acuario, que tiene que ver con una nueva ideología, ¿no? de propuesta de cambio, y se fue asociando luego a la idea de revolución. Después, el siguiente evento fue... O sea, momento, quiero aclarar algo de la conjunción, ¿no? Quiero aclarar algo de la conjunción. Saturno es el que concreta. Claro. Que se encuentra en Neptuno y Saturno es el que concreta. Quizás tenemos que explicar previo un poco de Saturno-Neptuno, ¿no? ¿Por qué estamos viendo esto? Cómo funciona, claro, porque Saturno es el que va a dar siempre forma, y por eso se traducen acontecimientos muy, muy claros, muy marcados. Es el que concreta, Saturno. Sí. Saturno, el principio de la forma es como arquetipo, ¿no? Pero Saturno es el planeta que concreta cosas, te muestra las cosas objetivamente como son. Y en este caso, Neptuno es el que está dando una influencia a lo largo del zodíaco en su movimiento, va mostrando la energía propiamente más profunda de la conciencia humana, de la cual no somos muy conscientes. Cuando es lo místico, es la unión, es lo espiritual, cuando nos unimos, ¿no? Cuando nos unimos con otros, podemos ver eso en la unión, en la interdependencia. O sea, Neptuno muestra la interdependencia y la conexión de todo, pero no nos damos cuenta de eso. Y hay una búsqueda muchas veces inconsciente, compulsiva, confusa, hacia la unión. Es la vida espiritual, Neptuno. Y en Acuario es el humanismo. Parte de la motivación, digamos, de la expresión de la idea original marxista, donde era una sociedad igualitaria, de justicia, al modo Acuario, ¿no? Humanista. Pero claro, Saturno, material. Entonces, hay un conflicto ahí, porque esas dos naturalezas, Saturno representando lo concreto, la manifestación en la materia, y Neptuno representando todo lo inmaterial, obviamente se inicia un proceso de conflicto en esta conjunción, en ese matrimonio.
Es una energía muy compleja para unir, obviamente, puede unirse. Claro. Entonces, cada vez que se encuentran, nos habla en ese encuentro, cuando se encuentran esos dos planetas, de cómo se están llevando lo material, la realidad concreta, con la realidad invisible. Cómo están interrelacionados y cómo se van llevando en la historia. Entonces, acá se encuentran. Evidentemente, en 1846 había muchos problemas. Nos marca un inicio de un intento de solución histórica a un problema. Un intento. Acá está la historia detrás. Sí. Y después están los agentes. Todos estos agentes históricos, entre comillas, escritores, intelectuales sí. y demás, tratan y expresan algo de esta energía. Si supieran astrología, la podrían expresar más conscientemente. Hacen lo que pueden, según su condicionamiento, según su cultura, según su conocimiento. Bueno, siguiendo con estos acontecimientos históricos. Hitos, ¿no? Guiados primero por las fuerzas y después por los actores humanos. Fíjense que la siguiente conjunción, 36 años después, fue en 1882, que siempre las conjunciones entran en orbe, en influencia un poco antes, ¿no? 2 grados de orbe. 2 grados, sí. 2 grados antes o después ya empieza a funcionar esa energía. Bueno, en 1881 había sido la fundación del Partido Comunista en Rusia, y esto había sido en Tauro, que Tauro es el signo de la economía también, donde Totalmente. Se concreta una Lleva alrededor de 35 años que un proceso, hay toda una relación de Neptuno con Saturno, en el medio pasan un montón de cosas, en el medio hay una guerra en Europa muy importante, que es la guerra franco-prusiana. Es importante que se va produciendo un desgaste en ese país del zarismo. Rusia se ve involucrado en la guerra, esta franco-prusiana. Primero, entran todos estos países en todo este proceso, ¿no? Entonces empieza a haber un desgaste, empieza una polarización también en la Rusia de 1900, y ciertos escritores van hablando de todos estos conflictos, ¿no? Bien. Sí. Y el siguiente evento fue, 36 años después, la siguiente conjunción de Saturno y Neptuno fue en el signo de Leo en 1917, que es el año de la Revolución Soviética, la Revolución Bolchevique, que el partido que se había fundado 36 años antes llega al poder. Leo. O sea, fíjense los 3 momentos, siempre sí. Neptuno y Saturno, en el signo de Leo, sí, completamente. Del liderazgo. Del liderazgo, un nuevo liderazgo, diferente liderazgo, ¿no? Sí. Neptuno, Saturno y el Sol ahí en Leo. Que esta es la carta, ¿no? O sea, hay un hilo de la historia muy marcado, muy ¿no? evidente, donde identifican los astrólogos y dicen, momento, Neptuno acá está marcando, y además conjuntamente con el planeta Saturno, que tiene que ver con la autoridad Saturno. Claro. Y una autoridad que es mística. Uno dice, ¿pero cómo? Si la religión era el opio de los pueblos. Claro, ahí como que predominaba más Saturno. ¿Cuál religión era el opio de los pueblos? Claro. Lo que identificaba, pero esto era una nueva religión, sin llamarlo así. Era un impulso humanista, ¿sí? Pero aparentemente sin Dios. Pero la ideología se transformaba en Dios. O sea, está la Biblia como libro sagrado, ¿no?, del cristianismo. Sí. Y está el Manifiesto Comunista como un libro sagrado. Sí. O sea, imagínense, o el Capital. Para un comunista, esa es su Biblia. Ese es su libro más importante, su libro de referencia. O para Mao después Libro Rojo. Es libro. También, de vuelta, como es un arquetipo, tener una base, una identificación, un tótem, algo. Bueno, en este caso era ese libro, ¿no? Sí. Importante ver esto, no caer en la trampa de las palabras, porque religión es volverse a unir con algo. Y acá hay una búsqueda humanista de unión y hay un libro que lo respalda, ¿no? Obviamente que después hay gente que esté viendo esto que se identifique más en un polo político, decir, pero ¿cómo están hablando de esto así? Tienen que criticar. Miren, acá no es el análisis de tomar un partido, sino el proceso histórico energético de lo que movió. Claro, sí, que para el que puede ver esos movimientos de energía
te pone en otro lugar de decir, bueno, la historia humana depende de otros factores también. Totalmente. De que se puedan dar ciertos procesos. Obviamente hay actores, las personas vamos yendo hacia un lugar según nuestra tendencia, nuestra forma de ser, pero que después algo pueda darse, cuándo puede darse, en qué momento, eso ya hay un nivel donde no depende del humano. El otro día leía, creo que era de Confucio, no me acuerdo bien, que decía, una enseñanza filosófica de un maestro, ¿no? de la línea que nosotros estudiamos, y decía, no importa en qué situación, en qué bando la vida te ponga, pero no tomes tú un bando. Por ejemplo, si yo nazco en la monarquía británica, obviamente estoy de un lado de la realidad. Claro. ¿No? Sí. Si nazco en este otro contexto histórico, soy puesto en un bando. Por las circunstancias, los antiguos dirían el karma, por el destino, pero no tomar un bando. Sí. Estar más allá de esa dualidad, cuando el bando es un enfrentamiento, vamos a tener una posición. También el equilibrio es una posición, no es Poncio Pilato que me lavo las manos, que no tengo un juicio. Después voy a ver que en momentos históricos esto quizás sea más favorable para la evolución del ser humano y en otro momento esta idea, o quizás lograr una síntesis de esto, ¿no? Bien. Sí. Pero bueno, muy marcado Neptuno acá, ¿no? Muy marcado, sí. Y en 3 signos. Primero fue en Acuario. Empezó en Acuario, luego Tauro, luego Leo. Miren, Tauro. Sí. Tauro es la materia, la reivindicación de la materia. Luego Leo. Ahí se acentúa el poder. Claro. Primero Acuario, la primer conjunción. Sí. La idea. La ideología. Humanista. Claro, sí. ¿No? Bien. Bueno, y acá estamos viendo la de 1953, que fue en Libra, que se relaciona con la muerte de Stalin, que iba a cambiar también la forma de organización, porque el stalinismo también fue otra parte del proceso, diferente, ¿no? Muy marcado, que acá terminaba y que planteaba la entrada en una nueva etapa para la Unión Soviética. Y en esa nueva etapa, un niño iba a nacer. Sí. Un pequeñín, rubio. Sí. Que es el presidente actual de Rusia. En 1952. Que nace con esta conjunción en su carta natal. Que es de Libra. Putin tiene Sol, conjunción, Saturno y Neptuno en Libra. Y algunos dan también a un ascendente en este signo, ¿no? O sea, muy marcado. Sí, sea ascendente o no, pero la posición astrológica nace con esta conjunción. Sí. Lo cual nos va a hablar también de algo que se prefigura, ¿no? Sí, sí. Que eso siempre lo tenían en cuenta los astrólogos, quién nacía, cuando había una configuración astrológica especial, también tener en cuenta que no era un acontecimiento necesariamente que iba a pasar en ese momento, sino que podía nacer una persona que décadas después fuese importante para la historia de tal tradición o de tal país, ¿no? Totalmente. Hay muchos casos de esto, bueno, el nacimiento de Cristo, que era de Buda o del Dalai Lama, y está marcado astrológicamente. Que estaban predichos, ¿no? Con profecías. Bueno, y la última de las que ya pasó fue en esta, ¿no? También otro año clave para la historia de Rusia, 1989, que fue más compleja porque también fue con Urano, y ahí está el cambio. Y ahí está el cambio. Y ahí, claro, marcó un final. Acá ya no es Neptuno y Saturno, sino que entra Urano. Claro. Donde ahí hay una conjunción de los opuestos. Claro. Temporal. Se termina la Guerra Fría, claro, temporalmente. Sí, cae la Unión Soviética con el símbolo del muro de Berlín, ¿no? Representado también por Saturno. Y en Capricornio, que es el signo del orden social global, ¿no? Las grandes estructuras colectivas es Saturno. Capricornio. Hasta acá lo que pasó. Y ahora ya estamos prontos a algo nuevo, así que es de esperar a... Es esta, ¿no? La siguiente. La siguiente, sí. Que va a ser nada más ni nada menos que en 0 grados de Aries, además, lo cual marca... Un nuevo comienzo. Ya cualquier conjunción de grandes planetas marca un nuevo comienzo, pero además en el primer grado del zodíaco, el que marca el inicio de todo un ciclo, nos hace pensar en cambios muy concretos, muy importantes. Y en ese país también, o sea, fíjense, no sabemos bien, bueno, al menos que uno viva en los países,
y con cierta conciencia y cierto Claro. conocimiento no sabe muy bien. Aparte, la historia hoy de los países como Rusia, China, de la parte occidental, está muy dividido el Internet, la información Sí. y demás, pero sí Sigue la podemos cortina de hierro de algún modo, Hoy ¿no? sí, Virtualmente. hoy sí, como dice nuestro maestro, ya no es guerra fría, sino que es caliente. En el sentido que, bueno, es trágico, o sea, lo digo en cuanto a lo cómico del lenguaje, pero en realidad es algo muy difícil que están atravesando porque en el medio hay muchas muertes, ¿no? De todos los lados, ¿no? Humanos hoy es un momento así y es la energía de Aries también que nos va a marcar un nuevo comienzo y hay que ver cómo esto se puede expresar. Es muy fuerte esta conjunción, muy poderosa, ahí Florencia habla de eso porque además está en un ángulo justo en el medio entre Plutón y Urano, ¿sí? Hay una energía muy también uraniana saturnina, porque está involucrado Acuario, que rige Saturno-Urano. Están todos muy interconectados todos los planetas. Además también, bueno, al momento de esta conjunción va a ser en el 2026, pero ya empieza a estar ahora. Ahora están en un encuadramiento Marte y Plutón encerrando. Esta va a ser la carta. Y además con Géminis, la carta de inicio, que es una nueva ideología. Claro. ¿No? Sí, todos los planetas transpersonales van a ir estando en sextil, además, que son aspectos fluidos, armónicos, cambios muy sutiles para la humanidad, ¿no? En cuanto a su forma de pensar, de vivir. ¿Por qué decís sutiles? Por cómo operan los planetas transpersonales también. Yo pienso que son sutiles en el sentido, porque la palabra, tenés razón, es sutil, pero no es que no van a ser evidentes. Hay como que saber verlos, prestar atención a ciertas cosas. Bueno, por ejemplo, sutil es el aire. Sí. Pero lo siento. Hay que ver qué sensibilidad tengamos, qué conocimientos para poder ir viendo todas estas señales. Tenés razón, es muy sutil, pero no quiere decir, yo quiero aclarar esto del uso, cómo nosotros usamos la palabra sutil, creo que la usaste igual, ¿no? En el sentido que no es que no va a pasar de todo. No. El hecho es que uno no se va a dar cuenta. Mencionamos fechas que algunas fueron muy evidentes en el momento. La caída del muro de Berlín quedó como una imagen muy concreta, ¿no? Claro. Bien de tierra. Capricornio, ¿no? Pero otras en ese momento quizás no se consideraban tan importantes. Bueno, estamos viendo ahora que va a haber un cambio mucho en las acciones humanas. Ayer lo hablamos en relación con algo de cómo hablamos de esto en otro video, creo que es el que hicimos con Yara, donde lo que vamos a ir viendo es que los seres humanos van a empezar, obligados por las circunstancias, y esto lo sutil, a actuar de nuevas maneras. Pero como está uno inconscientemente llevado a eso, no se va a dar cuenta. Creo que esto va a ser lo sutil. Pero ya estamos viendo estos cambios. Sí. Donde se es llevado, porque son tan cambiantes, los líderes mundiales, también ellos sometidos a todo este cambio, van a encontrarse teniendo que actuar de otra manera, porque las circunstancias los obligan. Cuando hace frío, vos te abrigás. Cambiamos. Te obliga. Sí. Y estas son las energías que van a generar estos cambios. Bueno, acá terminamos hoy. Sí, llegamos los hasta invitamos, acá ¿no? con el video de hoy. Les dejamos la invitación, los que quieran profundizar más en esta rama de la astrología, que les puede brindar una visión más amplia, más completa de su vida en nuestro planeta. Vamos a estudiar temas históricos, vamos a estudiar temas actuales también, más en profundidad, y dar una guía de cómo se interpreta la astrología a nivel de los procesos colectivos, estudiando los ciclos planetarios, los grandes cambios de estos planetas importantes. También otros temas como estudiar eclipses, pero en el nivel de la astrología mundial, las cartas de las naciones y mucho más. También encuentran más información de estos temas en nuestro anuario astrológico para el 2025, los grandes cambios que vamos a tener en este año, que van a ser muchos, si bien todos los años hay cambios, por supuesto, este año se combinan varios cambios planetarios de los grandes planetas, que eso le da un tono particular al 2025. También les dejamos la invitación a conocer más sobre nuestros estudios astrológicos personalizados. Pueden tener su carta astral interpretada por nosotros o su revolución solar, que es la predicción anual para cada uno según las energías que haya el día de nuestro cumpleaños. No se olviden de dejar su like, suscribirse al canal y los esperamos pronto con más material. Hasta la próxima. Gracias.